Amén. Precioso Padre que estás en los cielos, en el dulce nombre de Jesús, su Hijo amado, vamos a su presencia, Señor, presentándonos, Señor, tal cual usted nos ve, nos conoce. Le rogamos, Señor, que sea usted en cada una de nosotras, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y permita que todo lo que hagamos en esta tarde lo podamos, Señor, llevar a cabo, Señor. Permita que su palabra sea una enseñanza para cada una de nosotros, que podamos, Señor, confiar plenamente en usted. Precioso Padre, cada hermana tiene una preocupación, tiene un problema tal vez. Se lo presentamos, Señor, pidiéndole, Señor, de su auxilio, de su socorro y su dirección. Le pedimos, Señor, que se haga conforme a su santa voluntad y que podamos recibir esa bendición de sentir que usted es el Padre que está pendiente de nosotros, está pendiente de nuestro levantar y de nuestro acostar. Usted conoce cada uno de nuestros cabellos, los tiene contados, Señor. Y así, Señor, en esta tarde pedimos que usted se manifieste en cada uno de nuestros hogares, en el hogar de mi hermana Adriana, de mi hermana Maite, de mi hermana Gladys, Señor, de nuestra hermana Dayana y Lady, Señor. Le pedimos por aquella hermana que no se han podido congregar, Señor, que sea usted manifestándose, Señor, en esas necesidades que puedan tener, en ese deseo de que usted sea que envía al Espíritu Santo para guiarnos, Señor, para conducirnos, Señor, y hacer lo correcto y lo bueno ante sus ojos. Precioso Padre, le pedimos de su bendición. Únjanos, Señor, a cada una, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Le pedimos, Señor, que sea usted siempre, Señor, al lado de nosotros, Señor. Le damos las gracias porque podemos reunirnos en su nombre y que esta palabra sea de bendición para cada una, Señor, que cada una pueda recibir esa enseñanza que necesitamos para guiarnos, para conducirnos. En el precioso nombre de Cristo nuestro Señor, se lo rogamos y se lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mi hermanita amada. Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a situarnos. Hoy nos corresponde Hulda. Vamos a situarnos en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a situarnos desde el 14 en adelante. Bueno, pero antes yo quisiera hacerles un recuento. ¿Recuerdan cuando hablamos porque vamos a hablar de Josías, del reinado de Josías? Y Hulda aparece en este escenario del reinado de Josías. Pero antes de eso quisiera recordarles para saber por dónde es que viene el hilo. Estamos hablando en este momento, Josías es el rey de Judá, es un rey de Judá. Pero quisiera hacerles el recorrido. ¿Recuerdan quién fue Josías? Josías fue el hijo de Atalía, y Josías fue muerto cuando hubo sentencia de muerte en la casa de Acab. ¿Recuerdan? Acab, que era el esposo de Jezabel, y luego Acab se arrepintió y el Señor le perdonó y la sentencia recayó sobre Jorán. Bueno, entonces mientras Jorán reinaba en Israel, Ocosías reinaba en Judá. Entonces Ocosías muere, Atalía lo suplanta porque mata a todos los, supuestamente, ¿no? Mata a todos los herederos al reino de Judá. Atalía reina 7 años. Luego de Atalía viene Joás, y Joás es el niño que Josaba, junto con su esposo, no recuerdo cómo se llama el esposo, Joaida, que era sacerdote, ellos rescatan, ¿no? Luego, cuando cumple 7 años, lo ponen a reinar. Dice que Joás hizo lo bueno ante los ojos del Señor, ¿cierto? Recuerda que hasta ahí vamos bien. Luego de Joás, reina Amasías, hijo de Joás, 29 años, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Luego de Amasías, reina Osías, que reinó 52 años y hizo lo bueno. Luego de Osías, reina Jotán,
que reinó 16 años e hizo lo bueno. Estos son los reyes de Judá, así consecutivamente. Luego de Jotán, reina Acaz, 16 años, que él no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, se olvidó de lo que le habían enseñado. Pero después de él viene un rey que se llama el rey Ezequías, que nuevamente volvió e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y aquí me quiero parar un momentito, así bien pequeño, porque durante el reinado de Jeroboam, que era el rey de Israel, el primero después de Salomón, recuerde que primero reinó David, luego Salomón, luego por Salomón, por diversas cosas que ya sabemos que él se desvió y todo esto, se dividió, ¿cierto? Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El sur Judá, el norte Israel. Entonces, durante el reinado de Jeroboam, que fue el que reinó, el primer rey que hubo en Israel, el Señor le mandó una profecía donde decía que después del rey Ezequías vendría un rey que se llamaría Josías y él volvería, bueno, quiero que lo leamos, a ver, me voy a ir a primera de Reyes para que lo entendamos mejor. Primera de Reyes 13:2. Voy a leerlo así rápidamente. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti queman huesos de hombres. Aquí mucho antes, casi 300 años antes, vino esa profecía de que Josías iba a reinar, él iba a acabar con lo que Ezequías, lo que Acaz, que no hizo lo bueno, volvió a retomar. Luego de Ezequías viene un rey que es Manasés, que hizo terribles cosas. Reinó 55 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y luego de Manasés reinó Amón y reinó 2 años que también hizo lo malo. Y luego aparece Osías. Entonces, desde aquí en adelante vemos el reinado de Osías, que es donde aparece Hulda. Entonces vamos a ver que a ver, vamos a pararnos aquí. Aquí vamos a ver primero los inicios de la reforma de Josías. Primero, del 1 al 2, nos da un resumen del reinado de Josías, hijo de Amón. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Imagínense que reinó a los 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaída, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Bueno, entonces vemos que hizo lo recto Josías, ¿cierto? Luego del 3 al 7 vemos que Josías le dice a Hilcia que repare el templo. Como él iba a restaurar el templo, entonces él aquí ya inicia como ese reinado en forma, ¿cierto? Aquí no es que haya empezado a los 8 años a hacer lo bueno, sino que durante todo su reinado estuvo en los caminos del Señor. Y dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiere, sino porque ellos proceden con honradez. Bueno, aquí vemos cómo el rey Josías a los 18 años empieza como a hacer el arreglo, ¿cierto? Empieza a hacer el arreglo en el templo y dice que le entreguen pues toda
lo que recogen a los que hacen la obra porque les tenía confianza, dice que son dignos de confianza, dice, ¿qué templo necesitaba? Bueno, aquí vemos en el 10 que el libro es del 8 al 10, vemos que ellos encuentran un libro, encuentran el rollo que por mucho tiempo había estado perdido, el libro de Dios, el libro de la palabra, dice el libro de las leyes encontrado y leído. Nos vamos a situar del 8 al 10, aquí dice, entonces dijo el sumo sacerdote a Hilcias el escriba, porque el rey había mandado a Hilcias a hablar con Safán. Dice, y le dice el sacerdote a Safán, que era el escriba, dice, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcias dio el libro a Safán, sacerdote le dio el libro al escriba, y este lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcias me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. ¿Por qué era importante este libro? Porque era una copia que se había, los libros se había extraviado, o sea, era tanto lo que se habían apartado del Señor que ya no tenían en cuenta el libro de la ley. Y lo que hace es este sacerdote lo encuentra porque empiezan a reconstruir el templo y le hace saber al rey. Y aquí ya empieza la protagonista. Bueno, aquí vemos antes, perdónenme, vemos antes en el 11, dice que el rey Josías es confrontado con el libro de la ley. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, el escuchar la palabra de Dios hizo una obra espiritual en el rey Josías. No fue solamente la transición de la información al escuchar la palabra de Dios, sino que tuvo un impacto de poder espiritual en Josías. O sea, lo transformó. Dice que rasgó sus vestiduras y que se confrontó mucho porque este libro había sido olvidado, y aparte de eso, pues se asustó porque sabía las consecuencias de apartarse de la ley del Señor. Y aquí ya vamos en el 12 y en el 13, dice que el rey Josías busca a Jehová. Dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcias, a Icán, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y aquí ya aparece nuestra profetisa Hulda. Entonces, del 14 al 17, ¿por qué quería yo que nos diéramos cuenta de dónde nace todo esto? ¿Sí? Porque si llegamos a Hulda no vamos a entender por qué aparece ella en escena. Entonces, aparece porque el rey manda consultar a los profetas sobre qué es lo que el Señor va a destinar sobre ellos porque se habían apartado de la ley. Entonces dice, del 14 al 17 dice así, entonces fueron el sacerdote Hilcias y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Tikba, hija de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Imagínense, eso fue lo que la profetisa les dijo. Y del 18 al 20 vemos el mensaje de Dios para el rey Josías, ya algo específico, y ya vamos a ver también cómo Hulda juega un papel importante, y el juicio no vendrá en tus días. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová,
diréis así, al rey le dirás así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Imagínense ese honor tan grande que el Señor le permitió a esta profetisa. El poder estar en ese momento tan, digamos que fue como una reforma para la iglesia de esa época, porque se habían olvidado de todos los preceptos de Jehová. Y ella trae esto sobre el rey Josías. Entonces, el corazón de Josías se enterneció de dos maneras. Primero, se enterneció a la palabra de Dios y fue capaz de recibir la voz con victoria del Espíritu Santo. Segundo, se enterneció el mensaje del juicio de Hulda en los versículos anteriores. Se enterneció ante los dos mensajes. Aquí vemos cómo hasta el capítulo 20, que es la que la palabra nos dice, ¿no? Luego vamos a Segunda de Crónicas, y ya con eso estamos terminando ya este comentario. Nos paramos en Segunda de Crónicas 34. 34. Y vamos del 22 al 33. Bueno, aquí es prácticamente lo mismo. Aquí nos dice cómo el Señor utiliza a una mujer profetisa. Dice, Dios habla al rey Josías. Dice, entonces Hilcia y los dos del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores. Básicamente es lo mismo que leímos en el versículo anterior, pero aquí lo relata en Crónicas. Perdón un momentico. Bueno. Dice que aquí, bueno, viene el honesto arrepentimiento del rey Josías y el pueblo Judá, pero básicamente aquí es donde nos situamos con nuestra profetisa, con Hulda, profetisa del Señor en los tiempos del rey Josías, el tiempo donde hubo un avivamiento, digámoslo así, como una reforma, después de que se había perdido toda la palabra del Señor. Eso es lo que básicamente, bíblicamente lo que podemos destacar de aquí. Conforme a Hulda, no nos dice más la palabra, solamente que el Señor le permitió profetizar lo que el Señor tenía contra el pueblo por haberse apartado de su ley, y lo que el Señor en su misericordia le concedía a Osías por su arrepentimiento y por el querer volver a retomar las cosas del Señor. Ahora sí vamos a ver con Maitecita entonces la parte histórica y la parte geográfica. Maitecita, todo suyo el micrófono. Ya. Buenas tardes, hermanas, para las que no había saludado cuando ingresé. Bueno, como bien decía la hermana Adriana, hoy día nosotros vamos a hablar de la profetisa Hulda, ¿ya? ¿Por qué hablo de profetisa? Porque es un título importante que nosotros debemos conocer. Si leímos el estudio en general, ahí nos hablan de que hubieron muy pocas mujeres que tuvieron este título dentro de la historia, ¿ya? De la iglesia. Acá nos dice que el significado de Hulda es topo o comadreja, ¿ya? En relación a eso, yo decía que extraño que dijeran
o que el significado del nombre sea como de un animal. Y en relación a eso, bueno, yo creo que uno también tiene que sacar como y extraer la información para que tenga como, yo creo que en relación con lo que vamos a leer. Eh, las características de este animal es su habilidad, por ejemplo, saben correr, trepar, nadar, incluso hablaba de que este animal puede bucear, ¿ya? Es un animal alargado, ¿cierto? Que tiene como singularidades que le permiten ser como flexible, ¿ya? Y aparte de eso, es carnívoro, a pesar de que uno puede pensar que a lo mejor solamente se alimenta de insectos o cosas así, pero no es carnívoro, a pesar de que uno lo pueda ver quizá a lo mejor similar a un gato, por así decirlo, como algo doméstico, ¿ya? Y me hablaba y me salía que la característica de este topo comadreja es que es huidizo, y eso significa en un animal que es tímido, que solamente se enfrenta como a otro depredador cuando se siente intimidado, saca como su, por decirlo así, su forma de actuar y de defenderse. Entonces acá nosotros vemos que, claro, evidentemente Hulda era así, porque cuando nosotros leemos nos damos cuenta que ella sintió vergüenza, su cara se enrojeció, su voz temblaba, pero Dios fue quien la contuvo, quien la inspiró y le dio quizá a lo mejor esa fuerza que ella necesitaba para poder enfrentarse a este momento que era tan importante de dar a conocer que estaban haciendo mal el pueblo de Dios y tener yo creo que el carácter de hacerlo, ¿ya? Pero un momentito que justo están llamando. Entonces, disculpen, ya, entonces acá nosotros tenemos que esta mujer tiene estas mismas características del animal, a lo mejor podríamos decir que era a lo mejor tímida, que nosotros podemos ver que tenía características que a lo mejor aparentemente no nos demostraban que podía tener un rol tan importante dentro de este proceso. Entonces, yo creo que por eso ella tiene ese nombre clave, ¿ya? En relación al contexto histórico donde Hulda se sitúa, como bien decía la hermana Adriana, fue durante el reinado de Josías. Ya sabemos que él subió al trono a una edad corta, porque un niño de 7 u 8 años tenemos que situarlo que más o menos está en segundo, tercero básico más o menos, cuando él asumió esta vital importancia del cargo, ¿ya? ¿Por qué es importante que nosotros nombremos al rey Josías? Porque él reinó durante 31 años. Y como que lo que se centró principalmente su política de reinado fue dar un vuelco al pueblo de Dios. ¿Por qué hablo de un vuelco? Porque él fomentó el judaísmo, ¿ya? Y prohibió las prácticas paganas, idólatras que se habían dado antes de que él pudiera ascender, ¿cierto? Porque ya sabemos quienes estuvieron antes en el trono. Entonces, el rol del rey fue súper importante porque marcó un antes y un después. Entonces, acá nosotros vemos que permitió que el reino de Israel, por así decirlo, se diera cuenta que estaba obrando mal, no solamente porque una profetisa lo va a exponer, sino que también porque el rey toma estas palabras con veracidad. Y yo creo que eso es importante, porque aparte de que él era pequeño, yo creo, me imagino, o sea, yo siento que Dios fue obrando en él para tener la sabiduría de poner quizás las personas adecuadas en su camino para que él tomara buenas decisiones. Porque cuando uno es pequeño, quizás a lo mejor siempre puede tener, no sé, un consejo, pero uno no sabe si es lo correcto o no. Yo creo que un niño es inocente y cree en lo que le dice un adulto, pero Dios yo creo que resguardó que todas las personas que lo rodeaban fueran personas que fueran de un corazón limpio y que un corazón que escuchara a Dios, porque, no sé, yo me imagino una persona gobernándose da un niño es como un juego.
Entonces acá nosotros vemos que la gracia de Dios se estaba derramando sobre su pueblo. A mí me llamó la atención que dentro del texto que hablaba el día lunes, decía que la historia del romance de Dios con su pueblo era así, que había mucho de juicio, misericordia, había de que se colocaban leyes, que después había un amor, una gracia sobre el pueblo, había un castigo, pero también había una salvación. Entonces vemos que Dios coloca juicio gracias a este rey y a esta profetisa a los ojos de su pueblo, independiente de que ellos lo tomaran o no lo tomaran, pero Dios siempre está siendo un padre que corrige, pero que también acurruca con amor, por así decirlo. Bueno, en relación al personaje que nosotros estamos hablando, a Hulda, nos decía que era esposa de Salum. Salum era un guardarropa del sacerdocio, por decirlo así, real. Hablaba y decía que era como, por decirlo, muy cercano al rey Josías dentro de Jerusalén. Entonces, por eso el rey Josías, cuando supo de que se encontraron el libro de la ley, que pertenece al Pentateuco en sí, que son los 5 primeros libros, él, en vez de ir quizá a lo mejor donde los otros no sé, profetas, él acudió y pidió que fueran a buscar a Hulda. No fue o no pidió que fueran a buscar a los hombres más cercanos, sino que él confiaba en esta mujer, ¿ya? Quizá a lo mejor como la conocía por su esposo, yo me imagino, quizá a lo mejor veía un carisma o veía, y yo creo que lo más probable es que Dios haya inclinado su corazón para que él sintiera ese deseo de que ella fuera quien le diera la palabra sabia, porque si no hubiera sido así, yo creo que lo más probable es que el rey hubiera llamado a sus otros hombres, por decirlo así, a los otros profetas que nombraban en el texto. Entonces acá vemos que finalmente el rey se da cuenta, después de escuchar a Hulda, la importancia del mensaje que Dios tenía en esos pergaminos, por así decirlo, porque él rasga sus vestiduras. Y eso es porque él se da cuenta y logra entender la dimensión del pecado que su pueblo había sido sometido y que todavía no era como arrancado, por decirlo así, desde su pensamiento, porque una cosa es que él propusiera esta reforma de seguir a Dios, pero quizá a lo mejor en lo oculto la gente no las practicaba como debían ser. Entonces nosotros vemos acá que hay un rey que se duele ante la situación de su pueblo, pero también vemos que Dios coloca a esta mujer para que él también se dé cuenta qué es lo que debe hacer. Y como bien decía nuestra hermana Adriana, él no ve la decadencia de su pueblo, sino que él lo lleva en este periodo, como por decirlo así, de acercamiento a Jehová. Y también vemos, bueno, el carácter de Hulda, que es una mujer que a pesar de tener quizás a lo mejor ser vergonzosa, yo me imagino por la descripción que hablaba de ella, cuando uno expone, decía que ella se ruborizaba, que su voz sentía que era como un fuego que venía de su interior. Yo creo que, claro, era tan importante lo que ella tenía que decir que yo creo que las palabras brotaban, yo creo que sin parar, pero igual ella se sentía quizá a lo mejor, no sé si la palabra sea insegura, pero yo creo que se sentía conmovida por lo sucedido. Pero yo me quiero quedar con que esta profetisa, como bien es el significado, es una mujer que fue llamada por Dios para anunciar las cosas que iban a venir al pueblo si ellos no se reivindicaban. Y ella siempre decía en su discurso, yo me fijé que ella nunca habló desde lo que ella vivió o lo que ella creía, sino que siempre mencionaba, así dice Jehová. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que ella estaba hablando en nombre de Dios, no era algo que ella se le ocurrió o sintió deseo de decirlo porque ella a lo mejor le molestaba que el hermano o la hermana de creencia no estaba haciendo el bien, sino que era porque Dios la había enviado. Entonces acá nosotros vemos que es una mujer
que a pesar de muchas veces que nosotros podemos dudar de nuestras capacidades o de nuestros dones, vemos que Dios nos sorprende y elige a las personas que a lo mejor podemos pensar que son las menos indicadas o las que menos a lo mejor uno puede pensar que pueda tener esta importante don de comunicar. Y por eso nos hablaba de que su carácter le permitió al rey confiar algo tan importante como era escuchar las palabras que él le iba a decir sobre lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces esto permitió esta reforma que se hablaba al principio, porque fue un vuelco que se dio en el pueblo de Dios. Se sacaron los tronos, las imágenes, destruyeron los templos que tenían en ese lugar, porque tenemos que recordar que no solamente era un dios al que ellos rendían culto, sino que eran varios dioses. Entonces era como destruir todo y empezar de nuevo. Entonces yo creo que eso es importante. Bueno, cuando nos habla de Hulda, su dolor dice que el pueblo de Dios se rehusara a responderle con tierna obediencia e ignorara repetidas advertencias en cuanto a las consecuencias de su infidelidad. Claro, yo creo que ella lo que quería era que el pueblo de Dios, al igual que todos los creyentes, fueran adoradores de un solo Dios y que creyeran en Él, pero eso le causaba dolor porque los otros no, sus hermanos en la fe o los que habían creído alguna vez ya estaban tan quizás influenciados por el resto que era algo casi quizás imposible para cumplir. Y nos habla de su gozo, que como profetisa tuviera el privilegio de ser una mensajera de Dios. Entonces acá nosotros vemos que tenemos a una mujer que de ser quizá a lo mejor un personaje, a lo mejor por así decirlo, secundario, pasó a ser un personaje principal dentro de que la palabra de Dios se mantuviera durante el reinado del rey Josías. Eso, hermana. Amén, hermanita Maitecita, muchas gracias. Lo que decía Maitecita, el Señor es soberano y Él escoge como Él quiere conforme a su voluntad. Aquí sabemos que Hulda era profetisa y dice que fue con la aprobación del rey Josías que Hilcías, sacerdote, consultó a esta mujer. Y algo para destacar es que en el tiempo de Hulda estaban también sus contemporáneos, que uno dice, estaba Jeremías y estaba Sofonías en este momento, y uno, o sea, se podría preguntar por qué no ellos que están tan reconocidos dentro de la palabra, ¿cierto? Pero lo que dice Maitecita, el Señor tenía entre sus planes que esta profetisa, que no era porque fuera demasiado sabia o demasiado espiritual, no lo dice porque la palabra no lo menciona, simplemente dice que era una profetisa reconocida. Y por eso el sacerdote, por eso el rey le dice al sacerdote que la consulte a Hilcías. Pero vemos que había contemporáneos de ella en ese momento, Jeremías y Sofonías, porque lo menciona. Entonces, bien interesante también ese dato de por qué el Señor es soberano y él hace como quiere. Amén. Vamos con el día martes. Hermanita Dayana nos va a ayudar con el día martes. Dayanita. Hola. Hola. Bueno, el día martes en sí lo que habla es de libros y rollos. Hace referencia a que en la antigüedad registraban los pensamientos de las personas en tablillas de barro. Habla de que muchas de estas tablillas ni siquiera se han descubierto. Que con el tiempo empezaron a utilizar rollos y estos eran de papiro, de caña de papiro. Habla de cómo era la caña de papiro y cómo esta caña estoy investigando y era como sus hojas como de un tamaño de 2 metros. Entonces ellos las pegaban. También recalcan de cómo estos papiros se abrían, que si de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, es que se enrollaban así, la gente los abría y a medida que los iba leyendo, los iba desplegando. Era como que agarraban el rollo, lo abrían de la parte derecha, lo abrían de arriba hacia abajo, iban enrollando la parte derecha y iban desplegando la parte izquierda.
También hacen referencia a que las mujeres para esa época no sabían leer, que solamente los hombres y algunos niños. Y bueno, ahí pasan a hablar de que después hicieron pergaminos. Estos se hacían con piel de animales. Y hablan también de que hubo una vez que estos rollos se hicieron con una piel y los dejaban claritos, 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 claritos y los cosían. También hablan bueno, todo esto lo hacen como una pequeña referencia a de cómo fue el proceso en que las personas imprimían, plasmaban sus pensamientos y las cuestiones. Y hablan también de que la Biblia, una vez hicieron como una piel bien flexible y las trataron bastante para hacer como encontrar una antigua copia del libro de Isaías, encontradas en los rollos encontradas en unos rollos en el Mar Muerto. Eso fue en 1947, que el rollo constaba de 17 piezas de piel de diversos tamaños, unidas entre sí. Y bueno, y que ese rollo medía entre 25 centímetros. Entonces hablan ahí de que los libros y hacen referencia bueno, a cómo fue el proceso y que después de Cristo hubo una persona llamada en el siglo XV, Johann Gutenberg. Entonces este fue el hombre que inventó la imprenta. Fue el que inventó las primeras letras de metal. Pero él imprimió la Biblia por primera vez. Y esta Biblia se le conocía también como la Biblia de las 42 líneas, porque después de esta Biblia sacaron otra que eran de 36 líneas, porque cada página estaba como en columnas de 2, pero justamente tenía 42 líneas exactas. Entonces, bueno, ahí ya después hablan de que hacen referencia de cuando se encontraron estos rollos, estos papiros, y muchos historiadores, pues ellos se preguntan si por la reacción del rey estaba solamente desde Génesis solamente Deuteronomio. Otros dicen que no, que era desde Génesis hasta Deuteronomio, por la reacción que este rey tuvo, que se desgarró, aunque hablan de Levítico 26 y Deuteronomio 28. Entonces yo lo estuve buscando por aquí y hace referencia, por lo menos Levítico son las bendiciones de la obediencia y Deuteronomio las consecuencias de la desobediencia. Entonces muchos investigadores e historiadores, bueno, piensan que solamente estaba de Deuteronomio por el tamaño del rollo y la cosa, y por la reacción del rey, de ver todas las maldiciones y todas las cosas que podían recaer sobre el pueblo al no cumplirse la ley. Y bueno, también habla de que Hulda, ella después que el rey leyó, ella lo que se encargó fue de decir lo que iba a ocurrir y de que el rey iba a ser exonerado de todas esas maldiciones o de todo ese castigo que iba a sufrir el pueblo, y él por haberse constrictado su corazón y haber sentido pena porque ellos no le hayan cumplido a Dios como era. En sí eso fue todo. Amén. Gracias, hermanita Dayana. Si vemos lo interesante que es también estudiar la palabra, estudiar el proceso, ¿cierto? De cómo vino la escritura. Recuerdan que hace un tiempo el pastor nos presentó unas fotos, unas diapositivas de los diferentes tipos de cómo se ha conservado la palabra. Y vemos aquí también la soberanía de nuestro buen Señor a través del tiempo, cómo ha sostenido su palabra y cómo ha permitido que
su palabra se conserve y pueda llegar hasta nuestros días y la gran bendición que tuve en el siglo XV con Gutenberg, ¿no? Con el primer libro que imprimió, que fue la Biblia. Y de ahí en adelante, pues todas las versiones hasta hoy en día, que tenemos la versión de las últimas, que son la de las Américas, que es buena. Bueno, hay varias versiones de la palabra, ¿no? Hay que fijarnos bien también en cuáles versiones son las más apegadas a la escritura. Eso es todo Bueno, sí, también que se hace con las... es cierto, porque en la investigación también hablaban y hacían mucho hincapié en que el uso, el leer, todas estas cosas, y de verdad que Dios obra de maneras misteriosas y todo es a su tiempo. Amén. Menos mal que ese rollo no fue manipulado más, porque así se pudo descubrir y se pudo dar a conocer su contenido, porque tendía a deteriorarse, a desvanecerse. Y bueno, imagínate tú. Sí, nosotros cuando el pastor nos presentó todas esas fotos nos damos cuenta cómo a través del tiempo se iban desvaneciendo, pero el Señor va levantando siervos para que vayan intentando, y estudiosos, porque eso no es solamente transcribir de pronto, no, son estudiosos que se dedican a eso. Antes se leía, no habían puntos, ni había nada, todo era corrido, todas las palabras corridas. Entonces, gente muy entendida, hermanos muy entendidos en la palabra. El Señor siempre ha levantado sus fieles, sus siervos. Bueno, gracias, hermanita Yana. Ahora vamos con mi hermanita Laurita, que nos trae el día jueves. Hermanita Laurita, Dios le bendiga. Hola, buenas tardes, hermanas. Perdón, a mí me corresponde hablar sobre las promesas. Las promesas. ¿Me escucha? Sí, mi hermanita, la escuchamos fuerte y claro. Ya, adelante. Gracias. Ya. Bueno, como decía, a mí me corresponde hoy día hablar sobre las promesas de este texto bíblico y que la encontramos en Salmo capítulo 25:11 y dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mis pecados, que es grande. Y Miqueas 7:18, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y primera de Juan dice en el capítulo 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se refiere a las promesas que Dios mantiene vigente hasta el día de hoy y nos hace esa invitación de que nosotros, como hijos que cometemos pecado, que cometemos falta, debemos de confesarnos, debemos de arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, para que así Dios, que es tan grande en misericordia, pueda perdonarnos. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. Vemos cómo el rey Josías, y lo han dicho ustedes y lo hemos leído, que él hizo lo correcto ante los ojos de Dios, hizo lo bueno. Y Dios, cuando ve que Josías, al enterarse de que viene esa calamidad al pueblo de Israel, ve el dolor de Josías, ve su inquietud de que por desobediencia el pueblo va a ser castigado, el pueblo va a sufrir
por haber desobedecido a Dios. Y Dios ve en Josías su dolor y se conduele con ese dolor. Josías bueno, Josías hermana. Hermanita, va súper bien, tranquila, va súper bien. Gracias, hermana. Hemos entendido bien, mi hermanita. Ya, gracias, hermana. Me pongo tan nerviosa, hermana, que se me enredan lo que quisiera decir. Estamos entre hermanas que la amamos. Amén. Bueno, Josías, en señal de dolor, de luto, rasga sus vestiduras. Y Dios le concede la promesa de que Él va a ¿Va a perdonar? disculpe, hermana. Tranquila, mi hermanita, no se preocupe. Tranquila. Tómese su tiempo, respire. Si quiere continuar siendo hermanita. Sí, quiero continuar, hermana. Perfecto. Bueno, Mi hermanita. Dios le concede a Josías que él no vea tal calamidad, que él pueda descansar junto a su antepasado. Amén. Y nosotros debemos de descansar en Dios cuando estamos pasando momentos difíciles, en momentos que hemos cometido falta y que seguramente esa inseguridad nos hace alejarnos de Dios, pero acá vemos que Dios tiene tanto amor hacia nosotros que nos perdona, pero si somos como el rey Josías, si somos como David, que David cometió un pecado, un error, él se humilló ante Dios, fue con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, y Dios eso es lo que desea de nosotros, que nosotros podamos ir a Él, pero con esa, ¿cómo decirlo? Ese deseo de cambiar, de no repetir las cosas malas. Y tenemos en Josías, en David, referentes que podemos imitar, que ellos, como nosotros, también tal vez pudieron cometer esas faltas, pero Dios ve que nuestro corazón es un corazón arrepentido, Él va a perdonar todo aquello que hemos cometido. Y Hulda jugó un gran papel en este relato, y quisiera aportar un pequeño digamos, significado del nombre de Hulda. Como decía nuestra hermana Maite, Hulda significa comadreja, y comadreja es un mamífero que en su comienzo solamente se alimenta de leche. Luego pasa a un alimento más sólido que es la carne. Y este alimento, la comadreja lo puede comer durante 16 horas. Come 16 horas y el peso de ella se duplica. Y cuando ella tiene crías son 2 camadas en el año. Y cada camada contiene 16 crías. Y se lo llevamos a la parte espiritual, hermanas. Tal vez Hulda y dice aparte de eso que la comadreja es ciega, nace ciega, y que con el tiempo abre sus ojitos, así como los gatitos.
Y Hulda tal vez al principio no conocía a Dios, pero cuando le conoció, se fue interiorizando en su palabra, la fue reflexionando y luego pasaba meditándola de día tal vez y de noche, y por eso que Dios la bendijo a Hulda para que transmitiera el mensaje de Dios. Y el rey Josías es uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel, un rey que gobernó desde los 8 años, un rey que obedeció, acató las leyes de Dios, y cuando se habla de estos rollos, se refiere al Deuteronomio, y Deuteronomio significa mandamientos, ordenanzas, y esas ordenanzas que dejó Dios era para que su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, pudiera obedecer, pudiera en el corazón de los israelitas ser él el primero en su corazón, al él rendirle honra, rendirle alabanza, y el pueblo de Dios se contagió con los otros pueblos paganos, con aquellos pueblos que estaban cerca de los israelitas, y que ellos confiaban en esos dioses que no escuchan, que no ven, y que no hay respuestas como las que Dios nos da. Y gracias a Dios que Dios utilizó a Hulda, esta profetisa, como decían a ustedes, hermanas, que pudiera haber sido en ese tiempo el rey Jeremías. Y ahí vemos que Dios no es machista, como muchas veces se ha escuchado decir por los apóstoles, por casi todos los profetas, sino que Dios, nos damos cuenta que no hay distingo de raza, de condición social, y eligió a Hulda porque Hulda era una mujer consagrada a Dios, una mujer que pasaba meditando en su palabra, reflexionándola. Y hoy día esas promesas están vigentes en nosotras, en que podemos acudir a Dios cuando hemos cometido una falta, y Dios ve nuestro corazón y ve que es sincero ese arrepentimiento, Él nos va a perdonar, así como Dios ha perdonado a través de la historia a su pueblo elegido. Y eso es mi aporte, hermana. Que el Señor les bendiga. Qué hermoso aporte, mi hermanita. Dios me la bendiga. De verdad que sí, es hermoso cuando el Señor le permite a uno ir más allá. Y la felicito, mi hermana hermosa, por esa comparación. Mire, el Señor a cada uno le da su don. Yo no había reparado en esto, y en eso de la comadreja, el Señor también como nos deja una enseñanza, ¿cierto? Como decía la hermanita, ella nació ciega y el Señor le abrió sus ojos. Al comienzo toma leche, pero después recibe los sólidos. ¿Recuerdan cuando el Señor nos enseña en Corintios? Sí. Que empezamos y que tenemos que ir comiendo carnecita para irla digiriendo? A eso se refiere, empieza tomando leche, pero no nos podemos quedar tomando leche, sino hay que ir creciendo. Qué buen ejemplo, mi hermana. Y aparte de eso, el multiplicarnos, porque el Señor nos mandó a multiplicarnos. Y no solamente hijos solamente de sangre, de carne, sino también esos hijos espirituales que son importantes. Y ella se multiplicaba así como la comadreja. Qué bonita analogía, mi hermana. Muchas gracias. De verdad que sí, es bien, bien bonito. Y la hermanita decía algo interesante y me traía a memoria. ¿Recuerdan que el Señor perdonó a Acab, el esposo de Jezabel? Alguien tan malo que se arrepintió y el Señor le perdonó. Y tenemos casos como en el Nuevo Testamento donde hay hombres tan malos como lo fue a llegar perseguidor de la iglesia, como lo llegó a hacer Saulo de Tarso, y el Señor le permitió ser instrumento. Entonces vemos como la misericordia, como dice en Miqueas, que Dios como tú, Señor, que perdona la maldad, que olvidas el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo. Qué hermoso saber que tenemos un Dios en el cual podemos
y Confiar. arrodillarnos y rasgarnos las vestiduras como lo hizo Josías. Ahora algo interesante, Josías no traía un buen ejemplo, porque el papá de Josías fue Amón, que hizo lo malo. El papá de Amón fue Manasés, que hizo lo malo. El papá de Manasés fue Ezequías, que hizo lo bueno. Y muchas veces el Señor es soberano y Él utiliza como quiere, pero también muchas veces nosotros tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos, ¿sí? Porque ellos van creciendo al lado de nuestro y se van dando cuenta cómo somos. El Señor es misericordioso y grande. Gracias, mi hermanita. Un excelente aporte. El Señor la utiliza grandemente. Gracias, mi hermanita. Que Dios me le bendiga. Amén. Vamos ahora con el día viernes a cargo de nuestra hermanita Ladycita. Hermanita Lady. Hola, sí, aquí estoy. Bueno, linda, buenas tardes a todas, las que no había saludado. Bueno, muñeca, me tocó sobre su legado de oración. Aquí la autora nos manda a reflexionar sobre 2 Crónicas 34, del 14 a 33, que es una lectura, Angelina, bájale por favor. Es una lectura que me conmovió. Lo voy a leer a partir del 19. Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley. Perdón, hermanita, ¿puede repetir la cita, porfi? 2 Crónicas 34, del 14 al 33, pero lo voy a empezar a leer del 19. Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcias y a Icán, hijo de Safán, y a Agdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el 2º barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro, que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por cuanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, has recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió al rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro.
e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de él, de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Bueno, es bonito la historia, el texto. A mí me conmovió y de verdad que cuando dice que el Señor lo recogió y escuchó sus oraciones, que al ver que su hijo se humilló ante él y que dio perdón, se rasgó sus vestidos. O sea, me imagino que Josías no se imaginaba el daño que estaban causando o la desobediencia que estaban haciendo ante Dios. Y al escuchar la ley, escuchar su palabra, pues Dios le dio esa, bueno, como al principio, porque Dios lo ha venido preparando desde que estaba pequeño. Ya sabemos la historia de él. Dios tenía un propósito para Josías. Y bueno, y él al verse que estaba haciendo ante Dios las cosas mal y que había muchas abominaciones delante de Jehová, idolatría, todas esas cosas que abominan a Jehová, él pues se humilló y quiso cambiar. Entonces, ¿qué nos llama eso? A nosotros también a hacer los mismos, de que a veces nos olvidamos, somos desobedientes, le damos a veces la espalda a las cosas a la palabra de Jehová y a las cosas que Él nos ha enseñado, y ponemos la mirada hacia el mundo, pues, y sabemos que el mundo lo que nos da es engaño y dolor. Entonces, a mí de verdad que me llamó la atención, y cuando él se humilló y cuando Jehová le dijo por medio de la profetisa Hulda a Josías, que en cuanto él rascó, como él se humilló y rasgó sus vestidos y Dios vio su corazón, que de verdad lo hacía de corazón y de arrepentimiento, él escuchó sus oraciones y que lo iba a recoger. O sea, como que no te he olvidado, pero es como un padre cuando nos disciplina, pues cuando hacemos algo mal y él nos disciplina, pero nosotros con el hijo con un corazón humillado, pues de verdad se inclina hacia la voluntad de Dios y no hacia él mismo. Es muy maravilloso saber que hubieron personas tan temerosas a Jehová y que han venido desde circunstancias hasta peligrosas, porque Josías casi lo matan, pues su propia abuela, y Dios lo protegió hasta el fin, y él hizo las cosas correctas ante los ojos de Jehová. Y a pesar de que no todo es color de rosa, él estaba haciendo algo malo, pero ahí fue donde se vio el arrepentimiento y se humilló, y eso es importante, y eso nos llama a nosotras a hacer lo mismo, de que debemos ante toda circunstancia, ante todo pecado, debemos humillarnos ante Dios con un corazón contrito y humillado, como Él dice, que nos entreguemos a Él y esperemos en Él, que Él nunca nos dejará solos. Él dice que en su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y bueno, aquí también nos habla la autora que de la reflexión del capítulo 34, del 14 al 33, nos dice que alabe a Dios por hablarnos con claridad en cuanto a lo que espera de nosotros.
de gracia, porque nos dejó su palabra, de gracia, porque nos dejó su palabra, la Biblia. Confiese cualquier displicencia frente a los mandamientos de Dios. Displicencia quiere decir actitud indiferente y de desagrado hacia algo o alguien. Pídale a Dios la gracia de tomar su palabra con seriedad, de modo que pueda comprender la conexión que existe entre el amor y la obediencia. También nos manda, la autora también nos insta a recordar los mandamientos en Deuteronomio 5, 6, 21, de que no dejemos, de que tampoco seamos tan, ¿cómo se dice ella? O sea, tan puramente leerlos, o sea, no sé si alguien me ayuda ahí, que o sea, que no solamente lo leemos por leer, o sea, que lo comprendamos y que lo tengamos, o sea, siempre en nuestro corazón, pues. Amén. Ya que somos pecadores y que Él nos promete algo más que todo eso. Y bueno, eso es, hermanita. Gracias, hermanita Lady. Hermanita Lady, algo de verdad bien importante que nos dice para rescatar, y es que el rey Josías, antes de humillarse, tuvo que confrontarse. O sea, como la hermanita nos decía, él tuvo que leer la ley para darse cuenta que la estaba infringiendo. Por eso la autora nos manda a meditar en los mandamientos, porque lo único que nos confronta a nosotros y nos hace ver quiénes somos y a quién necesitamos es la palabra de Dios. Por eso el rey Josías, es hermosa esa reflexión que donde la hermanita nos lleva. El rey Josías, es después de que él lee la palabra, él se da cuenta del pecado tan grande que está cometiendo. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos enfrentamos ante la palabra, ante lo que el Señor demanda, ante la santidad de nuestro Señor, y nos confronta con lo que hay dentro de nuestro corazón y nuestro pecado. Hay una diferencia muy grande entre ser humilde y ser humillado. La humillación, cualquiera la humildad, viene de darnos cuenta quiénes somos ante el Señor. Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso es lo que tenemos que aprender, a humillarnos ante el Señor, a tener humildad ante su palabra. Dice que no desprecia un corazón humilde y un corazón contrito. A eso nos llama, muy bonita también la reflexión, a eso nos llama el Señor, a que nos confrontemos con la palabra, porque si no somos confrontadas con la palabra, difícilmente vamos a entender cuán pecadoras somos y cuán indignas somos del Señor. Y tampoco nos vamos a dar cuenta de la misericordia tan grande, tan inmensa, tan soberana que tiene nuestro Señor sobre cada uno de nosotros. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad, que olvidas el pecado del remanente de la heredad, que olvidas nuestros pecados. Amén. Se van uniendo más hermanitas para entre todas interactuar. Bueno, yo quisiera darle gracias al Señor porque ha sido un año hermoso, un año ya, es el último estudio que tenemos este año, y el Señor hasta aquí nos ha sostenido, Ebenezer, hasta aquí nos ha sostenido el Señor con el estudio de las mujeres, y ha sido bien edificante, yo creo que para cada una de nosotros. No es en vano el tiempito que le dediquemos al Señor, porque un día que aprendamos algo del Señor es un día más valioso que si hubiéramos hecho la mayor cantidad de cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Cuando aprendemos y escuchamos la palabra del Señor, estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, a crecer y a glorificarle a Él, porque para eso fuimos creadas. Amén. Inclinemos nuestro rostro, mis amadas hermanas, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuestro buen Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, vamos a ti, dándote gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estudiar, Señor, por este tiempo que nos has permitido crecer, así como decía nuestra hermanita Laurita, creciendo, Señor. Empezamos con leche y vamos de a poco ingiriendo algo más sólido, Señor, y hasta aquí tú nos has sostenido, mi Señor amado. Tu precioso Espíritu Santo ha estado con cada uno, Señor. Te doy gracias por cada una de mis hermanas, Señor, agradecida en mi corazón, Señor, porque no soy digna, Padre,
de estar acá, pero a ti te place, Señor. Y te doy gracias por cada una de mis hermanas que tú les has movido su corazón, Señor, a querer aprender más de ti, Señor, a querer crecer como mujeres piadosas, mujeres que te amen, mujeres que reflejen tu amor, tu gloria, tu majestad, tu deidad, Señor, al mundo, que lo den a conocer. Gracias, Padre, por mis hermanas. Bendice a cada una de ellas, Señor. Bendice, mi Señor amado, a cada una de las que nos ha acompañado y ha expuesto, Señor, durante este año. Tú nos has sostenido, Señor. Ha sido un año diferente, pero un año enriquecedor, Señor. Un año que nos ha traído bendiciones a pesar de las circunstancias. Y la mayor bendición es que tú estás con nosotros, Señor, que hasta aquí nos hemos sostenido por tu infinita misericordia. Gracias, Padre Celestial. Gracias por mi hermanita Maitecita. Bendícele su vida, bendícele su hogar, Señor amado. Gracias porque está terminando este año escolar, Señor, y tú le has dado la sabiduría. Gracias por ese precioso privilegio que ella daba testimonio el domingo, donde tú le has permitido culminar ese estudio que ella anhelaba, Señor, y que tú le has sostenido tanto física como intelectual como económicamente, Señor. Gracias por ella, bendícela, Señor, grandemente, y que el próximo año pueda tener un año también igual de enriquecedor a nivel intelectual, Señor, a nivel espiritual, mi Señor amado. Bendice a Jorge también, Padre, que esta pareja sea para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdale, Señor, a vivir bajo tu preciosa ala, Señor, bajo tu preciosa cobijo, Padre Celestial. Gracias por ellos, bendíceles. Gracias por mi hermanita Laurita también, que ha estado aquí, hasta aquí tú la has sostenido, Señor. Bendícele su vida. Gracias, Señor, porque tú colocas en su corazón el esforzarse, Señor amado. Y tú te reflejas, Señor, ahí, Señor, en todo lo que tú le has hecho crecer, mi Señor. En todo lo que tú le colocas en su corazón, Señor, para poder indagar y estudiar sobre ti, Padre Celestial. Gracias por ella, bendícele su vida, bendícele su familia. Gracias por la visita, Señor, también que hasta aquí tú la has sostenido. Padre Celestial, gracias por su familia, por Jonathan, por ese trabajo, Señor, que tú le has proveído a Jonathan, Señor amado. Gracias. Bendice este hogar grandemente y gracias, Señor, por todas las buenas noticias que tú traes en este hogar, Señor, tus bendiciones. Tú ahí reflejado, Señor, el que te obedece, Señor. Ahí están tus bendiciones, Padre Celestial, el que persevera, Señor amado. Gracias por ella, mi Señor. Gracias por Dayanita también, que ha estado ahí constante, Señor. Bendícele su vida grandemente. Bendícele también el trabajo de Stalin. Gracias por ese trabajo, Señor. Bendice esta familia, Señor amado. Que sean familias que crezcan para tu gloria y tu honra, Señor. Esos hijos como saetas, como dardos lanzados, Señor, al mundo llevando tu palabra. Bendice estos hogares, Señor. Bendícelos grandemente, Padre Celestial. También bendice a mi hermanita Gladys, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas con ella, Señor, en este año que está terminando. Seas alentándola y dándole, Señor, el ánimo que ella necesita, Señor. Que ella refleje ese corazón de madre allí con Génesis, Señor, con sus nietos. Dale la fuerza, Señor. Dale la tranquilidad, dale la paz, Señor. Ayúdala, Señor, en sus debilidades. Dale fuerza, Señor, como las del águila, como las del búfalo, Señor amado, para que pueda retomar y puedan terminar este año, Señor, con victoria, Señor, en victoria, Padre Celestial. Ayúdale también allí para ella ser reflejo del Evangelio ante sus hijos y ante sus nietos. Te pido por Génesis, por Leo, por Edison, por cada uno de sus nietos, Señor amado. Bendícele sus vidas. Bendice a mi hermanita Gladys. También bendice a mi hermanita Patricia, Señor. Bendícela grandemente, Señor. Ayúdala en su quehacer, Señor, en su vida diaria, en su salud. Bendícele su vida, sus hijos, sus nietos, Padre Celestial. Gracias te damos por Lorena también, mi Señor amado, que ha estado ahí constante, Señor amado. Gracias porque tú le permitiste salir victoriosa de esta cirugía, porque la sacaste adelante, porque le has dado un trabajo a su esposo, Señor. Te agradecemos tanto, Señor. Es una joven que también tiene anhelo de ti, Señor, y que quiere crecer en ti. Bendícele, Señor, este fin de año también. Dale paz en su corazón y tranquilidad para que pueda culminar bien este tiempo. También te damos gracias por la hermanita Nancy, Señor, que ha estado con nosotras en este año. Bendícele su vida grandemente, Señor. Bendícele a su tía que está enferma también, Señor. Dale fuerza y ánimo en su salud, Señor amado. Gracias, mi Rey. Gracias por mi vida. Te doy gracias por este precioso grupo de mujeres que tú has permitido, Señor, en unidad ir creciendo en ti, Señor, solo por tu misericordia.
Te pido una bendición especial para cada una de mis hermanas, Señor. Aliéntalas, anímalas, Señor. Somos un cuerpo que queremos crecer, Señor, en agradarte, mi Señor. Hacer lo que a ti te agrada, hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Queremos hacer tu voluntad, Señor amado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos en este estudio y que crezcamos, Señor, en lo que tú quieres que cada una de nosotras crezcamos, Señor. Colocando en los corazones de nosotras que esto no es en vano, Señor, porque estamos menguando y tú estás creciendo. Gracias, mi Rey. Bendice a cada una de mis hermanas en el nombre precioso de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Amén y amén.